Buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, qué bueno. Yo no estoy tan bien. Estoy un poco agripado. No es que me esté cambiando la voz. Necesito un repuesto de nariz. Le dije a mi esposa en la mañana, no quiero ir a la iglesia. Y mi esposa me dice, ¿por qué no? Me siento mal. Y le digo, pero no, me siento muy débil y no tengo ganas de ir a la iglesia. Y ella insistía y dice, ¿tienes que ir a la iglesia? Le digo, dame una sola razón para ir a la iglesia. Y me dice, es que eres el pastor de la iglesia. Es broma, hermanos, es broma. Sí tenía muchas ganas de venir a la iglesia. Así es. Bien, estamos estudiando el libro de Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 5 ya. Y estamos viendo los versículos, en esta ocasión 15 al 17. Vimos que en la primera sección Pablo nos llama a andar en amor, versículos 1 al 6. La segunda sección nos llama a andar en luz, versículos 7 al 14. Y ahora nos llama el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, a andar en sabiduría, versículos 15 al 17. Andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría, vivir sabiamente, versículos 15 al 17. Dice, vamos a repetir la lectura, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, en esta hora queremos pedirte que nos des tu bendición, esa bendición que viene de ti al estudiar tu palabra, esa bendición que viene de ti cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros, y no para darnos sensaciones físicas, sino para mostrarnos la belleza de Cristo en el Evangelio, como dice el apóstol Pablo. Padre, tú bendices la predicación que exalta a Cristo, que promueve la santidad, que muestra los atributos de Dios. Y es lo que queremos hacer hoy. Bendícenos, Señor, con tu bendición especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol nos llama entonces a vivir en sabiduría. De lo contrario, ¿qué está diciendo el apóstol? Estamos viviendo en necedad. Vivimos en un mundo de necedad y todos nacimos en estado de necedad. Hasta que llega el Evangelio a nuestras vidas, comenzamos a vivir sabiamente. La palabra necio en la Biblia se refiere por lo general a una persona que actúa de manera irresponsable e insensata. Y la Biblia define al necio como una persona que dice en su corazón, no hay Dios, dice el Salmo 14:1. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace en sus actos? Es una persona moralmente corrupta, sigue diciendo el Salmo 14:1, hace obras abominables. Como dice que no hay Dios, sus obras son abominables. El necio es aquella persona que vive apartada de Dios, negando a Dios con sus acciones y a veces con sus palabras. No siempre con sus palabras, pero sí con sus acciones. Es decir, el necio, según las Escrituras, es una referencia a los que no han creído en Cristo Jesús. Por ejemplo, escuchen, Romanos 1, 21, 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho, pero en su propia opinión, dice el proverbio. El necio define el pecado según su propia percepción. Es como si tuvieras unos lentes todos empañados y dices, ¿de qué color es esto? Pues yo veo color gris. Y es que así se ve un lente empañado. Pero es otro color, es rojo, es verde, es azul. Estás definiendo pecado según tu propia percepción corrompida. Proverbios 14:9 dice que los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad.
El necio se cree autosuficiente en su vida, hace sus propias reglas para vivir y justifica su conducta. Esa es una persona necia, sin importar su nivel intelectual, su reputación, su apellido. La boca del necio habla sandeces, dice Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La persona no regenerada es necia. ¿Por qué? Porque niega a Dios, quizá no con sus labios, pero sí con sus actos. Porque se convierte en su propio Dios para su vida. Él gobierna su propia agenda, sus propios planes, es gobernador absoluto de sí mismo, se mofa del pecado y contamina al resto de la sociedad. Es una persona necia. Proverbios 1:29 al 32. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron su consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, dice el Señor, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Vivimos en la era de las telecomunicaciones y del conocimiento científico. Toda información que ocurra en el mundo, tú lo sabes instantáneamente, ¿no? Puedes estar enterado de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en Asia. Hace 50 años te enterabas, si es que te llegabas a enterar, tiempo después. La sociedad presente, tenemos mucho conocimiento, tenemos acceso a mucho material virtual, electrónico y en físico. Tenemos ahora mucha literatura que antes solo estaba en otros idiomas, inglés, alemán, de todas las ramas científicas. Incluso de la teología en mi campo. Antes los mejores libros estaban en inglés y en alemán. Es una cultura que sabe mucho. Gracias, hermano. Hace 1000 años, en la Edad Media, solamente los príncipes sabían leer, en su mayoría. La mayor cantidad de la población era analfabeta. Se dice que una persona durante toda su vida en la Edad Media llegaba a tener la información de lo que hoy está impresa en un solo periódico. Hoy nosotros nos leemos el periódico una mañana, ya. Eso es todo lo que sabían, lo que llegaba a tener de información un hombre en la Edad Media. ¿Eso nos hace mejores? ¿Ha mejorado nuestra sociedad? Sin embargo, seguimos cometiendo los mismos pecados, solo que de manera más sofisticada, de manera más sutil. De hecho, hoy se ha institucionalizado el pecado, se ha legalizado el aborto, se está legalizando el matrimonio homosexual, el consumo de la marihuana se está legalizando. La ideología de género se está imponiendo desde las grandes masas de las esferas altas de la sociedad hacia abajo, y lo están haciendo ver natural. Y nos dicen que nosotros somos unos anticuados, conservadores, apáticos. Ellos son open mind, mente abierta, y nosotros somos unos cerrados. Seguimos siendo pecadores, solo que más informados, pecadores sofisticados. Segunda de Timoteo 3:7 dice: siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay mucho conocimiento, pero eso no significa que tengan la verdad de Dios en sus vidas. El verdadero problema del hombre, no quiero ser un anticuado, no es la falta de conocimiento. Yo no abogo por la ignorancia. Yo no abogo porque los chicos de edad universitaria estén en la universidad, no estén en la universidad. Yo aconsejo que todo joven vaya a la prepa y vaya a la universidad. No estoy en contra del conocimiento. Pero el verdadero problema del hombre no es la falta de conocimiento. El verdadero problema del hombre no es la falta de conocimiento, y por lo tanto la verdadera cura no es la información científica. El verdadero problema del hombre es el pecado. Y por lo tanto, la verdadera cura del problema es el Evangelio de Cristo Jesús. El problema del hombre no es racional, es moral.
En su corazón hay maldad. Y por eso aquellas religiones que promueven el conocimiento, las religiones antiguas, el gnosticismo, muy popular en el siglo I en la iglesia y casi se traga a la iglesia primitiva, ellos decían que los cristianos eran unos ignorantes porque solo leían su Biblia y decían: nosotros tenemos la filosofía, tenemos acceso a los filósofos socráticos y ustedes ni siquiera saben quién es Sócrates. Se burlaban de los cristianos y creían ser muy inteligentes. Por eso el gnosticismo permeó el cristianismo, abrazaron el cristianismo. En la Edad Media el escolasticismo también penetró la iglesia y abrazó y permeó la iglesia. En la época moderna, del siglo XVII para acá, el renacimiento, la época de las luces, el racionalismo, también se tragó casi a la iglesia. La teología liberal en Alemania, después en Estados Unidos y luego llegando a los seminarios en México, en América Latina, casi se traga al cristianismo. ¿Por qué? Porque somos intelectuales, ya no necesitamos esa Biblia vieja. El problema del hombre no es intelectual, damas y caballeros. El problema del hombre es moral. Tiene un corazón corrupto, está podrido, es un ser caído y por lo tanto necesita la verdad de Dios. El problema no es el conocimiento per se, en sí mismo. La necedad viene como resultado de confiar en conocimiento puramente humano y excluir el conocimiento de Dios. Las universidades empezaron a existir hace un milenio en Europa por causa del cristianismo. La cosmovisión cristiana sembró la necesidad de la educación en contra de la ignorancia de la religión tradicional y abrieron las universidades, las facultades. Las primeras facultades de las universidades eran seminarios donde se estudiaba teología y Biblia. Pero después fueron abandonando la escritura, fueron sacando la Biblia de los seminarios hasta convertirse en universidades liberales, después universidades seculares, dejando la Biblia atrás. El conocimiento sin Dios se convierte en necedad, en soberbia, pero el conocimiento en Dios se vuelve sabiduría, y la sabiduría te lleva a la humildad. Hace 11 años tuve la oportunidad de conocer personalmente a uno de los teólogos, uno de mis teólogos favoritos, el doctor R.C. Sproul, allá en Estados Unidos. Él es PhD en teología por la Universidad Libre de Ámsterdam. Uno de los teólogos más brillantes de la iglesia moderna. Murió hace 2 años. ¿Saben qué fue lo que más me impactó de él? Su humildad. Hice la licenciatura en teología en 2 universidades en México y muchos de mis profesores eran unos prepotentes. Pasaban, no te saludaban, no te volteaban a ver. Y me pasa lo mismo aquí. Veo a alguien que tiene una carrera y cree que es el más inteligente del mundo, ¿no? Va levitando, ¿no? En México, señores, gracias a Dios hay gente intelectual aquí, pero su problema es la soberbia, la prepotencia. El conocimiento envanece, pudre más el alma. Una de las cosas que más admiro de mis profesores ahorita en la maestría no son sus títulos. Todos ellos son doctores, pero no son sus títulos los que me impactan. Es su humildad, su carácter de santidad, su amor por la obra de Cristo, su amor por la iglesia local, su amor por las personas. Hace 11 años yo era un chamaco pedante también, y el hermano R.C. Sproul me dio una cachetada así y me hizo caer a tierra nuevamente. Y dije: Señor, perdóname, es un problema vergonzoso el orgullo. Lo que hace el conocimiento sin Cristo, sin el Evangelio, es crear orgullo. Lo que hace la sabiduría de Dios, del Evangelio, es un corazón nuevo, humilde. El hombre sin Cristo sufre de una necedad congénita y terminal que no está dispuesto a someterse a Dios, a la sabiduría.
de Dios. La sabiduría de Dios, la sabiduría para tu vida comienza con el temor a Dios. Eso lo dice Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El único poder que puede vencer la necedad de un hombre duro es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es decir, recibir la salvación de Cristo Jesús, volver a Dios por medio de Cristo Jesús. El Evangelio te va a desafiar a volverte de tu ego a Dios, a morir a ti mismo. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El conocimiento envanece, pero la sabiduría lleva a un cambio de vida. En el pasaje actual que vamos a analizar, pensaban que ya iba a terminar mi sermón, voy a empezar. Vemos que el creyente es sabio. ¿Por qué? Por conocer tres cosas. ¿Cómo una persona puede andar en sabiduría? Conociendo estas tres cosas que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva a ver en este pasaje, versículos 15 al 17. En primer lugar, conoce sus principios para la vida. En segundo lugar, conoce sus privilegios que son limitados. Y en tercer lugar, conoce los propósitos de su Señor. En primer lugar, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Primero, los principios de la vida del creyente. En los versículos anteriores, Pablo hizo un llamado a los creyentes primeramente a imitar a Dios, a que andáramos en amor. Vimos esa sección. En segundo lugar, vimos un llamado a que andemos en la luz. Ahora Pablo nos llama a andar en sabiduría. Los cristianos se supone que debemos vivir y andar sabiamente, no insensatamente, porque son hijos de Dios, salvos por medio de Jesucristo. Se supone que son sabios. Cuando Dios nos salva, en ese momento nos hace sabios. Hay un clic que ocurre en nuestra vida. Primera de Corintios 1:30, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo al morir en la cruz dio para nosotros, se hizo por nosotros sabiduría de Dios para nosotros. Así que en Cristo, dice también Pablo en Colosenses 2:3, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que si Cristo está en tu corazón, por consecuencia, se supone que somos nosotros sabios en toda nuestra manera de vivir. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Se espera de nosotros que vivamos de forma sobria, de forma sabia. La primera instrucción del Evangelio para la persona que es salva es: renuncia a tu pecado, vive para la justicia. Y es cuando entonces el creyente empieza a vivir sabiamente. Recibimos y crecemos en sabiduría. Esta sabiduría que recibimos cuando creemos en Cristo Jesús todavía no es una sabiduría exponencial, es una sabiduría seminal, o sea, en semilla. De tal manera que con el transcurso de la vida, esta sabiduría va creciendo, es como una planta, una semilla que crece, tienes que tratarla, protegerla para que crezca hasta que sea madura, hasta que sea, en el caso de la sabiduría, sea fiel y sea más productiva en su servicio cristiano. No se espera de los creyentes que la sabiduría seminal se quede en semilla el resto de la vida. Ya tienes la sabiduría de Dios porque Cristo está en tu corazón, pero está en semilla todavía. Es como las tareas que nos dejaban en la primaria, el experimento de la semilla, ¿no? Llévate esta semilla, lo vas a poner acá y vas a ver el proceso de crecimiento. Si un alumno no hace su tarea y guarda la semilla en una bolsa, ¿qué espere que pasa? No va a crecer, no va a madurar nunca. Curiosamente, muchos creyentes guardan la semilla de la sabiduría.
y no hay un crecimiento, no hay madurez, no hay fidelidad, no hay compromiso al Señor, no hay amor por su iglesia local, por su prójimo, no hay perdón por los pecados. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es un crecimiento integral. La sabiduría te va a hacer crecer integralmente. Hay gente que crece de una manera, pero en otras áreas está hasta por acá en el piso, ¿no? Ese no es un crecimiento integral. El crecimiento espiritual es integral. Crece no solo en sus dones y habilidades, sino también crece en su carácter, en su humildad, en su santidad, en su madurez. La madurez no solo es hacer más cosas. Antes uno pensaba que aquel creyente que estaba en todas las reuniones, iba a todos los cultos. Y bueno, allá en Chiapas, yo vengo de la iglesia presbiteriana, nuestra iglesia tenía 50,000 cultos en la semana y había gente que estaba en todos y dices: wow, qué cristiano tan maduro. En las juntas del municipio se estaban agarrando a trancazos entre ellos, los hermanos que iban a todos los cultos. Madurez espiritual no es sinónimo de hacer todas las cosas, de caer en activismo. Madurez espiritual se nota en el carácter del individuo. Dice Pablo con razón: mirad pues con diligencia cómo andéis, en el versículo 15. Dice con diligencia. Diligencia significa cuidado preciso, exacto. También transmite la idea de alerta, de solicitud. Los creyentes debemos andar por el mundo como si anduviésemos en un campo minado. Tendrías tus movimientos fríamente calculados si supieses que estás en un campo minado, en constante alerta. No te dormirías en tus laureles. Tenemos 3 enemigos: Satanás, el mundo y nuestro propio corazón malvado. Y el más peligroso de los 3 es el último: nuestro corazón tramposo. Dice la escritura que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede domar su propio corazón malvado? Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos, que construye ídolos, idolatra personas, individuos, cosas, sueños, etcétera, etcétera. Es una fábrica de ídolos. No crean que Satanás es el enemigo más peligroso de nuestras vidas, es nuestro propio corazón. Ciertamente Satanás es muy peligroso, pero él no ataca sin el permiso del soberano Dios, según la propia escritura. Cuando yo era niño, tuve la oportunidad de montar a caballo, una experiencia muy bonita, y todo iba bonito en el paisaje chiapaneco, las montañas, las altas montañas chiapanecas. Vengo de la zona más alta, fría, muy bonita zona. Y el caballo comenzó a correr, pero me distraje instantáneamente y fui a dar hasta un montón de arbustos espinosos en la orilla del camino, y ya se imaginarán cómo quedé. Arañado, adolorido por el golpe, pero lo que más me dolía eran las espinas incrustadas en mi cuerpo. Esto ilustra lo que puede sucederle a un creyente cuando se distrae del camino de Dios. Por eso Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, no es de bajar la guardia, es de crecer en el Señor. Hay cristianos que están adormilados y ya van. No hay un constante caminar, no hay un programa para su vida cristiana. Simplemente están viviendo el cristianismo al ahí se va. No hay un programa para su vida. Programamos los horarios para la escuela de nuestros hijos, programamos los planes de ahorros para nuestra vejez, programamos los planes para el estudio de nuestros hijos, programamos y programamos. ¿Y tu vida cristiana? Que soy cristiano, ¿verdad? Y Dios es el apéndice del libro de nuestra historia, lamentablemente.
como si fuera lo último, lo menos importante. Pablo dice: mirad pues, abran los ojos, vivamos con sabiduría, miren con diligencia cómo andéis, versículo 15, no como necios, sino como sabios. Al distraernos y caer, vivimos como necios y no como sabios. ¿Cuántas veces hemos actuado neciamente en nuestra vida? La Biblia enseña que los creyentes, ahora no significa esto que no vamos a pecar nunca, que un creyente que está trabajando en su vida, que es maduro, nunca va a pecar. Tampoco estoy enseñando la perfección moral, eso no es posible aquí en la tierra. Pero como decía un teólogo, vive como si lo fuera, inténtalo como si fuera posible y no lo digas a nadie. La Biblia enseña que esos creyentes pues no son inmunes a la posibilidad de caer en la necedad. O sea, de vez en cuando un creyente maduro mete la pata y cae en necedad y actúa como un necio. Una de las cosas necias que los creyentes pueden hacer es dejar de creer en Dios. Dices: ¿cómo? O sea, ¿se vuelve un apóstata? No estoy hablando de apostasía, de ateísmo, sino que cree en Dios como hijo de Dios, cree en Dios como su Salvador, pero cuando se trata de estar en las pruebas y en luchas y en dificultades, ya no le cree. Actuamos neciamente. Un creyente también actúa como un necio cuando desobedece la palabra de Dios. Gálatas 3:1 al 3, tremenda reprimenda que Pablo le da a los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, literalmente descerebrados. Un regaño fuerte para la iglesia en Galacia. Dice: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? Y la palabra fascinar ahí es literalmente hechizar. ¿Quién los embrujó como para que no obedecieran ese hermoso evangelio? Tan necios sois, dice el versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, dice el apóstol. Los creyentes también actúan como necios al poner sus corazones en cosas erróneas. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La avaricia, el hombre avaro, es aquel que desea más y más. Le preguntaron a Rockefeller en los 80s: ¿qué es lo que más deseas ahora que lo tienes todo? Llegó a ser el hombre más rico del mundo en los 80s. ¿Qué es lo que más deseas ahora que lo tienes todo? $1 más, decía Rockefeller. Lo tenía todos, quería uno más. Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba. A veces los hombres caen en necedad por querer tener más, caen en necedad. Pero ese dinero mal habido pronto se acaba, es bíblico, pronto se acaba. Y el dinero que Dios provee al hombre honesto en su trabajo es multiplicado y parece que fuera de plástico, ¿no? Y Dios lo bendice para lo necesario. Segundo lugar, el versículo 16, Efesios 5:16 dice: ¿cómo debemos andar con sabiduría? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En segundo lugar, un hombre sabio conoce los privilegios que tiene como creyente, pero son limitados. Pablo, al hablar aquí del tiempo, dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. La palabra que usa Pablo aquí no es el clásico cronos del griego para decir tiempo, el que se mide con un reloj, el que es periódico, se divide en horas, minutos, segundos, sino usó el término kairos, que más bien se refiere a temporada, a época concreta en la vida. Es como si dijera Pablo: aprovecha bien el tiempo de la niñez, aprovecha bien tu juventud, o aprovecha bien tu adultez, tu vejez, o aprovechando bien la época de la soltería, ¿no? Aprovechando bien ese tiempo, aprovechando bien la época de ser padres jóvenes, o aprovecha bien el tiempo de ser abuelo.
A eso se refiere el apóstol Pablo aquí. Y es que, hermanos, Dios ha establecido límite a nuestra vida, y nuestra oportunidad para servir a Dios y a otros solo existe en esos periodos que son limitados. Ese tiempo es corto y una persona puede morir o ser un necio y por lo tanto perder esa oportunidad de disfrutar servir a otros y a Dios. Cuando fuimos padres primerizos, cuando nació nuestra primera hija, a mí en lo personal no me gustaba bañar bebés. Soy el único pecador, ¿verdad? Entonces me están viendo así como pecador, ¿no? Hermanos, me están abandonando. Pero después me di cuenta que yo debía apoyar a mi esposa en esa tarea, por los muchos quehaceres que tenía. O sea, lo hice por obligación más que por gusto, sinceramente. Pero después me empezó a gustar. Ahora disfruto hacerlo, porque sé que un día estos chicos serán adultos. Y el tiempo pasará muy rápido, y se han cansado de decirme los hermanos que me lo he creído. El tiempo pasa muy rápido y no quiero lamentarme en el futuro por no haber aprovechado ese tiempo hermoso de tenerlos pequeños. No quiero lamentarme por no haber disfrutado esa maravillosa experiencia de estar con mis bebés en ese momento. Mi esposa y yo disfrutamos de tener 3 hijos pequeños, hermanos. Es pesadísimo y estos chicos tienen mucha energía, pero eso no es un problema, es un deleite. Así que no nos tengan compasión, ténganos envidia. Como hijos de Dios podemos alcanzar la plenitud de vivir al servir a otros, al servir a Dios. Esa es la plenitud a final de cuentas. El cristiano encuentra su plenitud al servir a otros. ¿Estás sirviendo a tu cónyuge? ¿Estás sirviendo a tus hijos? ¿Estás sirviendo a tus padres? ¿Estás sirviendo a tus hermanos? ¿Estás sirviendo a tus hermanos de la iglesia? ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a otros. No puedes decir, yo sirvo a Dios, solo a Dios y a nadie más. Dios dijo que serviríamos a Jesús el día que nosotros visitáramos al necesitado, al encarcelado, al enfermo. En ese momento a mí me lo hicisteis, dijo Jesús. ¿Estás sirviendo o estás viviendo para ti mismo? Qué vida tan terrible, esa vida monopólica, monolítica. Él mismo se sirve a sí mismo. Quiere que los demás tengan 20 brazos para servirle a Él mismo. Por lo que, hermanos, debemos aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos ha dado para vivir. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Dice Pablo en este versículo 16, aprovechando. Esta palabra aprovechando significa básicamente comprar en el original. En específico, comprar de nuevo algo vendido, o sea, recuperar, incluso pagar otra vez por recuperarlo, comprar todas las que hay en existencia. Y se empleaba muchas veces esta palabra en relación con la compra de un esclavo, con la finalidad de ponerlo en libertad. De ahí que el término venga a significar también redimir el tiempo. Implica entonces comprar tiempo para nuestro uso en el servicio al Señor. Hay muchas cosas que nos están exigiendo nuestro tiempo. Tenemos que comprar, redimir y a veces pelearnos con esas cosas para comprar el tiempo. Pablo nos exhorta entonces, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Según la Biblia, es muy necio desperdiciar el tiempo y las oportunidades. Es muy necio consumir la vida con trivialidades. Incluso es muy necio servir al Señor a medias, mediocremente. Por el contrario, es muy sabio aprovechar cada oportunidad para servir a Dios. Es muy sabio usar nuestro tiempo para su gloria. Es muy sabio gastar tu energía, tu vida para el Señor. Es sabio aprovechar cada oportunidad para evitar el pecado y seguir la justicia. Dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En su soberanía, Dios permite que algunos de sus hijos vivan muchos años y sirvan muchos años, pero a otros, en su soberanía, Dios les da poco tiempo de vida. Es el plan de Dios. Pero ninguno de nosotros sabe cuán largo o poco tiempo tenemos asignado en esta tierra. El hermano John MacArthur cuenta que de niño tenía un amigo que planeaba ser pastor de grande, al igual que él también. Y se contaban mutuamente sus planes, sus sueños, sus deseos de hacer cosas cuando salieran de la universidad. Su plan era salir de la universidad e ir al seminario y luego hacer el posgrado para el pastorado. Pero tristemente ese amigo, de niño o de jovencito, estando en la secundaria, conduciendo su auto, se quedó sin frenos, salió lanzado al aire, cayó de cabeza en la calle y murió instantáneamente. El rey David sabía que solo podía vivir un tiempo determinado y que su servicio al Señor era limitado y debía ser pronto. Por eso dijo David en el Salmo 39, 4 y 5: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Es decir, está diciendo David aquí: hazme sensible, hazme consciente. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Judas quizá es el ejemplo más trágico de oportunidad perdida y desaprovechada. ¿Por qué? Porque vivió 3 años con Jesús, fue parte del equipo de discípulos y sin embargo traicionó a Jesús y vendió su alma por unas cuantas monedas de plata. De ahí que la advertencia para los creyentes sea en 1 de Pedro 1:17: si invocan al Padre, a Dios por Padre, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de vuestra vida. Es decir, si llaman a Dios Padre, hagan eco de eso en su vida. No seamos como aquel rico insensato de la parábola de Jesús en Lucas capítulo 12, un rico que tenía, valga la redundancia, muchas posesiones y riquezas. Y dijo en el versículo 19: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes asegurados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Sin Dios, obviamente. Versículo 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa es la necedad más grande del ser humano. El dicho dice que nadie sabe para quién trabaja cuando se vive neciamente. Ese hombre ya había vivido su último mañana y él creía que tenía otro mañana. No, esa mañana había sido la última y se negaba a vivir el presente y a servir a otros. No sabemos si hay mañana, hermanos. No quiero ser pesimista, pero la Biblia dice en Santiago 4, 13 al 15: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que la frase "si Dios quiere" pues no es un eslogan solamente, es una realidad. Versículo 16 sigue diciendo Pablo: ¿por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. No solo debemos aprovechar el tiempo porque nuestros días están contados, sino que aparte los que tenemos son malos. Tenemos poco tiempo y mucha oposición para hacer la obra de Cristo. Hermanos, a fin de cuentas,
La existencia del ser humano es para proclamar el evangelio a todo el mundo. Y en el ínter Dios nos bendice con un trabajo, con una casa, con una familia, con hijos, con muchas bendiciones, pero la meta a final de cuentas es la gloria de Dios. Pensando en la iglesia de Éfeso, ustedes recordarán muchos datos que les di al introducir Efesios, pero estos cristianos en esta iglesia estaban rodeados por paganismo y por muchas herejías. Aparte de los pecados ya mencionados en el capítulo 4 y 5, ¿verdad? Avaricia, deshonestidad, inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para la iglesia en Éfeso, los días malos iban a ser cada vez peores. ¿Por qué razón? Porque el imperio romano, un siglo después de escrita esta carta, estaría persiguiendo a los cristianos en todo el imperio. Eran quemados vivos, arrojados a las bestias salvajes o torturados de cualquier manera inimaginable. Pero la iglesia en Éfeso no atendió a este consejo que Pablo les dio. Aprovechen bien el tiempo, hermanos de Éfeso, porque recuerden, la primera audiencia de este pasaje fue la iglesia en Éfeso. Después es para nosotros, por obra del Espíritu Santo. Pero Pablo le está diciendo a los efesios, aprovechen bien su tiempo, porque los días son malos y vienen peores en su contexto. Y es más adelante el apóstol Juan llegaría a ser pastor de esta iglesia y escribiría Apocalipsis, y les escribiría una carta a los efesios. En Apocalipsis 2 dice en el versículo 2, en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y vean la advertencia, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, la exhortación que primero les dio Pablo en el año 62 aproximadamente, pues no lo tomaron a la ligera. En el año 98 cuando se escribe Apocalipsis, en el año 90 cuando se escribe Apocalipsis, ahora Juan vuelve a repetir lo mismo. Ya les dije, y si no hacen caso esta vez, vendré pronto y quitaré su candelero. Pues hasta ahí se termina la Biblia y ya no supimos qué pasó con la iglesia en Éfeso. El punto es que la historia de la iglesia nos relata que en algún punto del siglo II la iglesia en Éfeso desapareció. Ya no hay registro, y desde entonces, desde hace 1900 años, no se ha vuelto a levantar una congregación en ese lugar. Hay trabajos evangelísticos actualmente por la iglesia, la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, para plantar iglesias ahí, pero ha sido muy difícil. No hay perdón para el delito de perder el tiempo, hermanos. La vida se te escurre entre los dedos. La vida se te va, mi amigo. La vida es pasajera. Cuando te das cuenta ya tienes 10 años. Cuando yo tenía 10 años creía que los 20 años quedaban remotos. Llegaron mis 20 años y cuando llegué a los 20 la vida se me ha ido rapidísimo. Llegué a los 30 y los 30 se me han ido muy rápido. Y ya no sé, ni quiero pensar lo que venga en los 40. ¿Sabes? Hasta ahí la dejamos, ¿no? Déjenme leer este párrafo que escribe un comentarista. En tiempos de un pastor africano de Uganda llamado Kefa Sempagni, llegó al poder del país de Uganda un tal Idi Amin. El pueblo esperaba que las condiciones de vida de su país mejoraran. No obstante, en poco tiempo empezaron a desaparecer amigos y vecinos, en especial aquellos que eran cristianos. Cierto día el pastor Kefa visitó el hogar de una familia y solo pudo encontrar con horror a uno de los hijos, quien estaba en el interior de la casa, de pie, con la mirada absorta al vacío y los brazos estáticos en el aire. Descubrieron más tarde que había permanecido así, rígido, después de haber sido forzado a observar la muerte violenta y el descuartizamiento brutal de todos los demás miembros de su familia. Quedó en shock, paralizado por varios días.
Enfrentando a un peligro inesperado y espantoso, la iglesia del pastor Kefa entendió de inmediato que la vida, tal como la habían conocido hasta ese momento, había llegado a su fin en días de este dictador, y que la existencia misma de la obra del Señor en su tierra estaba en peligro de extinción. Empezaron vigilias continuas de oración, turnándose para orar durante largas horas cada uno. Oraban y testificaban el evangelio a otros para ser salvos. Hoy día Idi Amin ha muerto, pero la iglesia en Uganda permanece en la actualidad. Su candelero sigue en su lugar, porque su pueblo aprovechó al máximo el tiempo en días malos. Y Agustín de Hipona dijo: la sangre de los mártires es la semilla más fértil de la iglesia. La iglesia crece más cuando hay momentos de tribulación, no precisamente una tribulación, una persecución, pero sí tribulación, dolor, angustia, pruebas. Hermanos, no se espanten de sus pruebas. No lloren, dice la Escritura, cuando os halléis en diversas pruebas. Estemos con gozo, Dios está obrando, Dios está al control, Él es soberano. Nadie le puede desbaratar el plan. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y el Hades, el infierno, no prevalecerá contra ella. Esa es mi confianza como pastor. Yo no estoy edificando la iglesia Reforma, es el Señor. Él está más interesado que yo en edificar su iglesia. Esa es mi confianza. Por eso no me afano en a ver cuánta gente va a llegar, a ver cuánto dinero tenemos, y no estoy predicando cada domingo, hermanos, hay que diezmar más, hay que orar más, sacrificando el evangelio. Estamos confiando en el Señor, el gobernador del universo. Él está edificando su iglesia, y de lo malo Dios va a sacar muchas bendiciones, muchas cosas. Así como el oro es probado, así la fe del creyente es probada. Y dice el apóstol Pedro: la fe es más hermosa que el mismo oro. Hace mucho tiempo se decía: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Qué se dice hoy? Ya le dieron la vuelta al dicho y hoy dicen: no hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Y la gente, vivimos en una generación del mañana, y el mañana para muchos no llega. Isabel I de Inglaterra dijo antes de morir: todas mis posesiones por un momento más de vida. Era imposible, ya no había vida, habría de morir la reina de Inglaterra. Hermanos, ciertamente nunca se es demasiado viejo para servir al Señor, eso es verdad. De grande puede servir al Señor. Pero escuchen, jóvenes, nunca se es demasiado joven para comenzar a hacerlo. Y gloria a Dios por aquellos que empiezan jovencitos. Se evitarán muchos dolores de cabeza en sus vidas. Número 3, dice Pablo en el versículo 17, Efesios 5:17: por tanto, no seáis, después de decir esto, dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Número 3, el creyente sabio, el hombre sabio, conoce los propósitos del Señor para su vida. Dice que es entendido de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad, hermanos? Jóvenes, jovencitas, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero a veces pensamos de forma muy mística sobre cómo averiguar la voluntad de Dios, ¿no? Pensamos que hay una especie de oráculo de Delfos donde Dios va a revelar su voluntad para nuestra vida, ¿no? Esperamos que en el cielo aparezcan unas nubes con un mensaje para mí, ¿no? Somos muy místicos para buscar la voluntad de Dios. Queremos un gurú espiritual que nos diga exactamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros.
Pero la voluntad de Dios, hermanos, es más fácil de lo que uno piensa. La voluntad de Dios para sus hijos se encuentra en su palabra. En este libro, hermanos. Ya no vayas a la Meca, no vayas a Delfos, no vayas a ningún lado a buscar la palabra de Dios. El deseo más profundo de Dios es que su voluntad sea conocida para sus hijos y que la obedezcan. Segunda cosa, conoce la voluntad de Dios y obedece la voluntad de Dios. Él nos da toda la ayuda que necesitamos para conocer su palabra y para obedecer su palabra. Aunque sus planes específicos para cada detalle en tu vida no se encuentran en la Biblia, pero sí los principios generales que te van a ayudar a entender las cuestiones específicas de tu vida. Y escuchen esto, hermanos. Dios no promete mostrarnos su voluntad por medio de visiones, coincidencias raras o milagros. Si viene vestido de verde, ella va a ser la que será mi esposa. ¿Qué tal si viene una hermana casada vestida de verde? ¿Qué tal si viene vestido de blanco todo, hasta zapatos blancos? Él va a ser mi esposo. ¿Y qué tal si viene un hombre casado vestido de blanco? No podemos jugar así con la voluntad de Dios para algo sagrado que es nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres saber? No soy un gurú. Vamos a la escritura. Si tú venías, o tal vez no venías con esa pregunta, pero alguna vez te le hiciste, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Veamos, abramos las escrituras. Aquí sí voy a querer que usemos nuestras Biblias. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Primeramente, que tú vengas al conocimiento de la verdad, que conozcas el Evangelio, que creas en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la primera gran cosa, hermanos. Me decían, me aconsejaban mis amigos, mis líderes en su tiempo de joven, 3 cosas importantes: salvación, matrimonio y escuela. Esas 3 cosas. O salvación, escuela y matrimonio. Cree en Cristo Jesús. Apúrate a creer en Cristo Jesús. Estudia algo para tu vida y Dios te dará la esposa o el cónyuge que tiene para ti. Lo demás, si haces bien esas 3 cosas, no tendrás dolores de cabeza y prácticamente, como el Salmo 1, todo te saldrá bien. Bueno, hay pruebas y luchas, cuando obedecemos la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios para nuestra vida. Segundo, Efesios 5:18. Regresemos a Efesios. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La voluntad de Dios también es que seamos llenos de su Espíritu Santo. Y somos llenos de su Espíritu conociendo a Jesucristo, conociendo su palabra, creciendo en santidad. Primera Tesalonicenses 4:3. Ahí adelantito, Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es la voluntad de Dios que seamos santos, que vivamos en santidad, que dejemos el pecado. Si estás robando, deja de robar. Si estás adulterando, deja de adulterar. Si estás mintiendo, deja de mentir. Si estás saliéndote a escondidas de la escuela, deja de hacerlo. Está la voluntad de Dios para tu vida. No digas que no puedes averiguar la voluntad de Dios para tu vida. Este principio, te digo, te va a llevar por el camino correcto para cosas específicas en tu vida. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículos 13 al 15.
Por cual causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos sumisos de forma debida, por supuesto, y apropiada a nuestros superiores. ¿Quiénes? ¿Cuál es tu superior inmediato? Bueno, si eres hijo, tus papás. Si eres esposa, tu esposo. Si eres creyente, el liderazgo de tu iglesia. Si eres un ciudadano, nuestras autoridades civiles. Si eres alumno, tus profesores. Hay una sumisión. Si tu profesor te dice 8 de la mañana aquí en clases y tú te pintas, llegas tarde, ahí sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No podemos decir que no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Sí sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Creemos o nos queremos hacer creer que no sabemos para justificar nuestro pecado. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Vaya, ¿en qué negocio me metí, verdad? He de dar cuenta por ustedes, hermanos. Así que si me pueden apoyar con esto, se facilitará el trabajo. Someteos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No porque me gusta el liderazgo, es el llamado del Señor, pero la voluntad de Dios para sus hijos, para los creyentes que son parte de una iglesia, es obediencia a los pastores. Obviamente, si el pastorado está explicando el evangelio, está guiando a la iglesia en una dirección bíblica correcta y no está adulterando el mensaje. En ese sentido, hay otros principios que se superponen a este: el amor a la verdad, el amor a Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:18. Dice: dad gracias en todo. ¿Por qué razón? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que es voluntad de Dios que seamos agradecidos con lo que tengamos, con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos permite, incluso agradecidos con las pruebas que tenemos en nuestra vida. Entonces, cuando preguntamos, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿A qué nos referimos? ¿Estás creyendo en Cristo? A eso me refiero. ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás en sumisión a tus superiores? Dícese padres, cónyuges, autoridades, jefes, etc. ¿Estás sufriendo por causa del evangelio? ¿Estás sufriendo el agravio y no haciendo trampa? ¿Eres agradecido? Eso es lo que quiero decir cuando decimos, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? También significa que cuando una persona es salva, está viviendo en santidad, es sumisa, es sufrida y es agradecida, esa persona está haciendo la voluntad de Dios. Está en el epicentro de la voluntad de Dios. Está en el ojo del huracán celestial. Conclusión. ¿Cómo vivimos sabiamente? ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios? Son preguntas que obtenemos al estudiar este pasaje. Seamos realistas, hermanos. No podemos. No en nuestra propia naturaleza caída. Pídele al inconverso que viva en santidad. Es como pedirle a un cerdito que viva
limpio allá afuera. Lo bañas, le pones su moñito, le pones perfume y dile, ahora vas a vivir como una mascota de casa, vas a vivir acá adentro como mi gato. Es contra naturaleza. Esa no es su naturaleza. Él en cuanto pueda salir y a ver la puerta abierta, va a salir y buscar un charco de lodo. Esa es su naturaleza. No podemos entonces hacer esto que es bíblico, que es la sabiduría de Dios. Pero hubo uno que sí lo hizo. Hubo uno que vivió sabiamente. Hubo uno que aprovechó bien el tiempo, que hizo la voluntad de su Padre y dijo, Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Su obra era llevar a cabo nuestros pecados, cargar nuestros pecados a la cruz y morir por ellos. Él tomó mi lugar, Él tomó mi necedad, tomó mi derroche, tomó mi ignorancia para que yo fuera sabio, para que yo aprovechara el tiempo y para que fuera salvo, para que conociera la voluntad de Dios. Él se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Pedro 4:1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando vivimos en Cristo somos sabios, aprovechamos bien el tiempo y estamos en la voluntad de Dios. Así que ven a Cristo, cree en Cristo, conoce a Cristo, ama a Cristo, sirve a Cristo. Un hombre dijo, resolví todas las decisiones de mi vida tomando la mejor decisión, venir a Cristo, y todas las demás quedaron solucionadas. Solo entonces estarás, cuando creas en Cristo, en el epicentro de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos confesar nuestro pecado delante de ti. No hemos vivido sabiamente muchas veces. Muchas veces hemos sido insensatos. No hemos aprovechado bien el tiempo. Se nos han ido años de nuestra vida. En algunos casos se les ha ido la vida, Señor. Y ya no pueden volver el tiempo atrás, porque no conocían tu voluntad y no vivieron conforme a esa voluntad. Pero otros, Señor, que hemos conocido tu voluntad, hemos desobedecido tu voluntad, Señor. Hemos sido negligentes con tu voluntad. No hemos amado al prójimo, no hemos soportado al cónyuge, no hemos perdonado al cónyuge. Estamos viviendo en egolatría. Estamos siendo deshonestos, Señor. Estamos deificando nuestro propio proyecto, nuestra propia vida, nuestros propios sueños. Padre, perdónanos, Señor. Pero gracias a Dios, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para que viviera sabiamente, quien aprovechó el tiempo para hacer tu voluntad, tomando mi lugar. Lo que yo no hice, Él lo hizo. Y ahora Él me da la bendición de ser sabio al creer en Cristo Jesús. Padre Celestial, te pido por aquellos que aún no creen en ti, Señor, te ruego que los traigas a arrepentimiento y fe, que depositen su vida en ti, Señor. Eres nuestro todo, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.